Hay personas que nacen con talento y hay otras que nacen con una herida silenciosa, una que no se ve, pero que empuja a demostrar, empuja a no rendirse, empuja a no aceptar el no. Esta historia no comienza con aplausos, comienza con trofeos, comienza con una sensación que muchos conocen muy bien, la sensación de no ser suficiente. Porque antes de convertirse en leyenda, antes de ser considerado el mejor de todos los tiempos, hubo un niño que aprendió algo que marcaría su vida para siempre. Que el rechazo duele, pero también puede convertirse en el combustible. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Michael Jordan. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez te des cuenta de que no necesitas tener todo listo para asegurar el éxito. Lo único que necesitas es un enfoque que no se rompa con nada, en donde sea más grande tu hambre por cumplir tus metas. Michael Jeffrey Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York. Pero su historia realmente empezó lejos de ahí. Cuando era apenas un niño, su familia se mudó a Wilmington, Carolina del Norte. Ahí creció, se formó e incluso ahí se forjó. Sí, ahí forjó su carácter. Su padre, James Raymond Jordan Sr., era un hombre trabajador, firme y exigente. Alguien que creía profundamente en la disciplina, en el esfuerzo diario, en ganarse las cosas con trabajo y no con palabras. Su madre, Dolores Peoples Jordan, era una mujer fuerte e inteligente, con una ética de responsabilidad impecable. No permitía excusas. No permitía mediocridad. Creía en la educación, en la constancia y en sacar lo mejor de sus hijos, incluso cuando ellos no lo veían en sí mismos. Michael no era el hijo único. Creció con hermanos. Y ahí empezó algo importante. Porque Michael odiaba perder. No lo toleraba. Ni en juegos, ni en competencias pequeñas, ni siquiera en bromas familiares. Si perdía, se enfurecía. Si lo superaban, se obsesionaba. Si alguien dudaba de él, lo recordaba. Ese rasgo que muchos veían como exagerado, con el tiempo se convertiría en su mayor fortaleza y también en su mayor carga. En la escuela, Michael no era el más alto, no era el más fuerte, no era el más dominante físicamente. Jugaba béisbol, jugaba fútbol americano. El baloncesto era solo una parte más de su vida. Pero había algo distinto en él. Algo que no aparecía en las estadísticas. Algo que no se medía con números. Competía como si cada partido definiera su valor como persona. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo.
En la preparatoria, Emsley A. Laney High School, Michael intentó entrar al equipo principal de baloncesto. Tenía 15 años. Soñaba con jugar. Creía que estaba listo. Pero no lo estaba. El entrenador tomó una decisión que parecía lógica. Michael era bajo para su edad. Otros chicos parecían más preparados físicamente. Y entonces ocurrió lo impensable. Michael Jordan fue cortado del equipo principal. Así es, no fue seleccionado, no fue elegido, no fue considerado suficiente. Lo mandaron al equipo junior. Ese día llegó Michael a su casa y lloró. Lloró de rabia, lloró de frustración, lloró porque sintió que no lo habían visto, que no lo habían entendido, que no habían creído en él. Ese rechazo de hecho no lo destruyó. Ese rechazo lo marcó, porque en lugar de rendirse, hizo algo distinto. Tomó esa humillación y la convirtió en una promesa silenciosa. Esto no me vuelve a pasar. Desde ese día, entrenó como si cada práctica fuera una revancha. Llegaba antes, se iba después, saltaba más, corría más, fallaba y volvía a intentar. No entrenaba para ser bueno, entrenaba para ser mejor que todos. Mientras otros descansaban, él seguía. Mientras otros se conformaban, él insistía. Mientras otros aceptaban límites, él los rompía. Un año después, no solo entró al equipo principal, sino que se convirtió en su estrella. El mismo entrenador que lo había rechazado, ahora no podía ignorarlo. Pero Michael no olvidó. Nunca olvidó ese no. Aquí hay algo importante que entender. Michael Jordan no usaba el fracaso como excusa. Lo usaba como motivación personal. Cada crítica la guardaba. Cada rechazo lo archivaba. Cada duda la convertía en reto. No necesitaba que alguien lo empujara. Él mismo se presionaba. Porque había aprendido una verdad brutal desde muy joven. Nadie te debe nada. El lugar que quieres se gana. Su talento empezó a llamar la atención a nivel nacional. Universidades comenzaron a observarlo. Y entonces llegó la Universidad de Carolina del Norte. Michael fue reclutado por Tim Smith, un entrenador legendario, con una filosofía muy distinta a lo que Michael conocía. Ahí no era el centro. Ahí no todo giraba alrededor de él. Ahí tenía que aprender a jugar en equipo, a esperar, a confiar. Y otra vez, Michael tuvo que adaptarse. Porque incluso ahí no fue automáticamente el mejor. Pero algo ocurrió. En 1982, con apenas 19 años, Michael anotó el tiro decisivo que le dio el campeonato nacional a su universidad. En ese momento, no lo convirtió en leyenda, pero encendió la mecha.
por primera vez, el mundo empezó a ver a alguien diferente. Alguien que aparecía cuando más se necesitaba. Alguien que no se escondía bajo presión. Alguien que parecía crecer cuando otros se encogían. Pero esta historia todavía no es de gloria. Todavía no es de anillos. Todavía no es de dominio. Es la historia de un joven que aprendió que el talento abre puertas, pero la obsesión las mantiene abiertas. Es la historia de alguien que entendió algo clave. El fracaso no define quién eres. Define qué haces después. Y Michael Jordan eligió no olvidar nunca cómo se sentía quedarse fuera. Porque esa sensación sería el motor de todo lo que vendría después. La semilla ya estaba plantada. El fuego ya estaba encendido. Lo que viene después no es solo éxito. Sigue de obsesión, sacrificio, transformación. Y ahí es en donde comienza realmente la leyenda. Hay un punto en la vida de toda persona en el que el talento deja de ser suficiente. Un punto donde ya no basta con destacar. Donde ya no basta con prometer. Donde el mundo te exige resultados. Michael Jordan estaba a punto de llegar a ese punto. Porque una cosa es brillar en la universidad y otra muy distinta es sobrevivir en la liga más competitiva del planeta. En 1984, Michael Jordan decidió dar el salto. Se declaró elegible para el draft de la NBA. Tenía confianza, tenía hambre, tenía ese fuego en sus ojos. Pero incluso ese día, el destino le recordó una verdad incómoda. Michael Jordan no fue elegido como número 1. 2 equipos pasaron antes que él. 2 decisiones que con el tiempo se convertirían en algunas de las más cuestionadas en la historia del deporte. Michael fue seleccionado en la 3ª posición por los Chicago Bulls. Y aunque para muchos eso ya era un logro, para él fue otra herida, otro recordatorio, otro nombre más en la lista de quienes dudaron. Chicago no era una franquicia ganadora. No era un equipo dominante. No era un lugar de campeonatos. Era un equipo con problemas, con derrotas acumuladas, con una cultura débil. Pero Michael no llegó a adaptarse al sistema. Llegó a romperlo. Desde su primera temporada, jugó como si cada partido fuera personal. Anotaba, atacaba y desafiaba. Ganó el premio al novato del año. El público empezó a notar algo distinto. Los rivales también. Pero los resultados no llegaban. Porque aquí viene una de las grandes lecciones de esta historia. Ser extraordinario no garantiza ganar. Michael anotaba más de 30 puntos por partido. Llenaba estadios, vendía camisetas, pero su equipo seguía perdiendo. Y entonces llegaron ellos, los Detroit Pistons. Un equipo duro, físico, agresivo, sin piedad. Cada vez que Michael se enfrentaba a ellos, recibía golpes, empujones, castigos constantes.
Lo derribaban, lo lastimaban, lo provocaban y aún así seguían ganándole. Año tras año. Michael caía y caía y caía otra vez. El mundo empezó a decirlo en voz alta. Es espectacular, pero no sabe ganar. Anota mucho, pero no lidera. No tiene lo que se necesita para ser campeón. Cada crítica era pública. Cada derrota era visible. Cada fracaso era amplificado. Y Michael escuchaba todo. Pero en lugar de defenderse, hizo algo más peligroso. Se obsesionó. No con anotar más y tampoco con lucirse más. Se obsesionó con no volver a perder. Entró al gimnasio, cambió su cuerpo, ganó fuerza, resistencia, potencia. Aprendió a soportar el contacto, aprendió a resistir el dolor y aprendió a responder golpe por golpe. Pero la obsesión no se quedó ahí. Michael empezó a exigirle a todos el mismo nivel que se exigía a sí mismo. No aceptaba errores, tampoco aceptaba excusas y tampoco aceptaba mediocridad. Muchos compañeros lo odiaban, otros lo respetaban, algunos le tenían miedo incluso, pero todos sabían algo. Con Michael Jordan no había espacio para conformarse. Durante años, el resultado fue el mismo. Grandes números, grandes actuaciones, las mismas derrotas. Hasta que algo empezó a cambiar. Los Bulls comenzaron a construir alrededor de él. Llegaron piezas claves. Llegó un sistema, llegó identidad, y entonces Michael entendió una verdad dura. No se gana solo, pero nadie gana sin alguien que esté dispuesto a cargar con todo el peso. En 1991, después de años de frustración, los Bulls finalmente vencieron a los Pistons. No fue solo una victoria, fue una liberación. Ese año Michael Jordan ganó su primer campeonato de la NBA. El niño que había sido rechazado, el joven que no fue la primera elección, el jugador que decían que no sabía ganar, ahora estaba en la cima. Pero aquí viene algo importante. Este campeonato no lo relajó. De hecho, lo transformó. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Lo que siguió fue dominio absoluto. Campeonatos consecutivos, premios, reconocimiento mundial. Michael no solo ganaba, imponía. Cada partido era una declaración, cada final una sentencia. Pero mientras el mundo veía gloria, dentro de él se acumulaba algo distinto. Cansancio, presión, una exigencia mental constante. Ser el mejor tiene su precio, y Michael lo estaba pagando. En 1993, algo ocurrió que lo sacudió profundamente. Su padre, James Jordan, se fue de este mundo. La figura que había sido su guía, su apoyo, su referencia,
De pronto, de un momento a otro, el baloncesto dejó de tener sentido. Michael estaba en la cima, pero vacío. Y entonces tomó una decisión que nadie se esperaba. Se retiró del básquetbol en el mejor momento de su carrera. La obsesión lo llevó a la cima, pero también lo dejó sin fuerzas, porque incluso los más fuertes necesitan detenerse para descubrir quiénes son cuando el ruido se apaga. Y lo que viene después no es una historia de caída, es una historia de regreso. Cuando Michael Jordan se retiró por primera vez, el mundo no lo entendió. ¿Cómo alguien en la cima con campeonatos, fama y dominio absoluto podía simplemente irse? Pero nadie veía lo que pasaba por dentro. Michael no solo había perdido a su padre, había perdido su ancla, su razón, su refugio emocional. El básquetbol que durante años había sido su escape, ahora era un recordatorio constante del dolor. Y así, en 1993, Michael Jordan dejó el deporte que lo había convertido en leyenda. En ese momento decidió intentar algo distinto, algo que su padre siempre había soñado para él: el béisbol. Muchos se burlaron, otros dudaron, algunos pensaron que era solo una locura. Pero Michael no estaba huyendo, estaba buscando un sentido. El problema era que por primera vez en su vida no era el mejor. No destacaba, no dominaba, no intimidaba. Y eso lo enfrentó a una verdad incómoda. Cuando ya no eres extraordinario, ¿quién eres? Mientras tanto, la NBA seguía girando. Los Bulls seguían jugando, pero ya no eran los mismos. Y algo dentro de Michael empezó a despertar otra vez. No como euforia, no como ambición, como una voz silenciosa que decía: aún no he terminado. En 1995, sin anuncios espectaculares, sin conferencias largas, Michael Jordan regresó, diciendo solo una frase: I'm back. Estoy de vuelta. No prometió campeonatos, no prometió dominio, solo regresó. Pero el regreso no fue perfecto. Había dudas, había errores, había críticas. Muchos dijeron: ya no es el mismo. El tiempo ya pasó. Su momento quedó atrás. Michael escuchó todo. Como siempre, respondió trabajando. En 1996, los Chicago Bulls regresaron más fuertes que nunca. Un equipo sólido, una mentalidad implacable, un líder obsesionado con cerrar ciclos. Ese año ganaron 72 partidos, un récord histórico. Y Michael Jordan volvió a levantar el campeonato. No uno, no dos,
3 campeonatos consecutivos. 3 campeonatos consecutivos. 2 etapas, 6 títulos, 0 finales perdidas. Cada regreso más pesado que el anterior. Cada victoria más consciente. Pero el tiempo no se detiene. En 1998, Michael sabía que ese capítulo estaba llegando a su fin. El cuerpo dolía, la mente estaba cansada, la presión era constante. Ese año ocurrió lo que muchos llaman el último baile. El último recorrido, un último intento, un último disparo, como lo quieras llamar. Cuando el balón dejó sus manos, la historia quedó sellada. Michael Jordan cerró su etapa como solo los grandes pueden hacerlo. En silencio, en la cima y con un legado. Años después, volvería a jugar brevemente con Washington. Ya no para demostrar nada, sino para despedirse en sus propios términos. Porque no todo regreso tiene que ser glorioso. A veces solo tiene que ser honesto. Michael Jordan, nacido el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Nueva York, no nació siendo el mejor. No fue elegido primero. No tuvo el camino fácil. Como varios, fue rechazado, criticado, golpeado, fue puesto en duda una y otra vez. Pero decidió algo que cambió su destino. No huir del fracaso. No negociar con la mediocridad. Y no conformarse con el talento. Entonces, Michael Jordan no fue el mejor, no porque nunca perdió. Fue el mejor porque nunca permitió que una derrota definiera quién era. Porque cada rechazo lo convirtió en combustible. Porque cada caída lo obligó a levantarse distinto. Porque entendió que la grandeza no se hereda, se construye día a día, decisión tras decisión. Si hoy dudas de ti, recuerda esto. El mundo no decide tu límite. Tu pasado no decide tu futuro. Y el fracaso no es el final. A veces solo es el entrenamiento antes de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Michael Jordan no fue grande porque siempre ganara. Fue grande porque nunca se permitió rendirse cuando nadie lo estaba mirando. Cuando no entró al equipo, siguió entrenando. Cuando no fue elegido primero, siguió trabajando. Cuando perdió finales, volvió más fuerte. Cuando lo perdió todo por dentro, regresó con más hambre. Eso es lo que el mundo no suele ver. La grandeza no se construye en el aplauso. Se construye en la soledad. En los días en que nadie cree en ti. En las noches donde dudas, pero sigues. Michael Jordan entendió algo que tú también debes recordar hoy. No necesitas que el mundo confíe en ti. Necesitas no traicionarte a ti mismo. Porque no se trata de ser el mejor del mundo. Se trata de ser mejor que ayer. De levantarte
una y otra vez, de no abandonar cuando el camino se pone oscuro. Y si hoy estás cansado, descansa, pero no te rindas, porque el mismo fuego que convirtió a un rechazado en una leyenda también vive dentro de ti. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen